Muy buenos días para los que vean esto en grabación, más allá de los que estamos aquí presentes. Esta es una clase más de filosofía latinoamericana de la Universidad Católica que estamos dando de Córdoba, que damos un grupo de docentes, eh, y que trata de recorrer algunos aspectos de esta filosofía latinoamericana, sobre todo los menos usuales. En esta ocasión está con nosotros Gustavo Carreras, que es titular de Filosofía Latinoamericana, docente de la Universidad de Santiago del Estero y la Universidad de Tucumán. Ya hemos tenido algunos encuentros con él sobre filosofía de los pueblos originarios, sobre todo los mesoamericanos y los surandinos. Y en este momento, en esta instancia, Gustavo está aquí para abordar un problema que a veces no es dimensionado en el campo de la filosofía y del pensamiento con la claridad necesaria, que es filosofar de las regiones, ¿no? Filosofar de las regiones tiene algunas particularidades porque, por lo menos en Argentina, y es probable que esto suceda en otros países latinoamericanos, lo regional siempre está relacionado con aquello que forma parte, algo así como un trasfondo, ¿sí?, de la cultura y de la economía de un país, ¿no? Suponiendo que la región es el territorio que rige una metrópoli y la metrópoli es quien se lleva los beneficios obtenidos en las regiones, ¿no? En ese sentido, tanto en la literatura como en el arte y en la filosofía, el pensar de las regiones siempre se ha querido reducirlo a una cuestión de costumbrismo, localismo, más allá de los aportes centrales o reales que se han hecho desde esas regiones. Dentro de las regiones de nuestro país, una de las más marcadas por su coherencia, pero también por la trayectoria histórica de esa región y por ciertas particularidades geoculturales, es la región que en Argentina se llama del NOA, del noroeste argentino, compuesto por 6 provincias, ¿no? Entre ellas, donde residen Gustavo y Susana, Santiago del Estero, vecina de Córdoba, ¿sí?, madre de Córdoba. Y bueno, desde ese lugar geocultural, ¿no?, desde ese lugar localizado, desde esa situacionalidad, Gustavo nos va a proponer una reflexión sobre la filosofía del noroeste, como aporte, como entrada a este pensamiento, a esta filosofía desde las regiones. Gustavo, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Domingo. Primeramente voy a presentar a Susana. Susana Herrero es profesora de Filosofía de Tucumán, recibida en la Universidad Nacional de Tucumán. Una vez egresada, ella integró el equipo Cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamericana que compartíamos con Lucas Coggi, Susana y yo, en Tucumán, en la carrera de Filosofía de Tucumán. Actualmente becaria del CONICET y está realizando una investigación doctoral sobre el concepto sobre la región en 3 autores de la región NOA, que son Bernardo Canal Feijó, Oreste Dilú, los santiagueños, y Gaspar Risco Fernández, de Tucumán. Bueno, con Susana y otro grupo de gente de Tucumán y también de a lo largo de varios años, ya como 5 años, ¿no? Así que, bueno, esto basta para presentar a Susana, además de la seriedad y el esfuerzo que está poniendo en su trabajo. Bueno, como introducción, primeramente voy a comentar cómo se va a desarrollar un poco este encuentro. En primer lugar, voy a hacer intentar hacer la breve introducción a la problemática que vamos a plantear. En segundo lugar, Susana va a exponer sobre Gaspar Risco Fernández en una primera etapa de su actividad filosófica y cultural, y luego voy a intentar hacer un cierre desarrollando algunas categorías de Gaspar para iniciar después el diálogo.
quiero hacer alusión a dos cuestiones. Primero, a la invitación de Enrique. Cuando nos invitó, Enrique, le pregunté, bueno, qué esperaba de nosotros y, y me responde que se acostumbra, sobre todo nuestro colega Alejandro, con el cual interactuamos mucho también, Alejandro Watt, cuando él participa de congresos, de jornadas o de conferencias en Buenos Aires, normalmente señala que Buenos Aires se cree el centro del mundo y mira a la Argentina como si fuese exclusivamente desde Buenos Aires, pero existen otras realidades, en este caso habla desde el NOA, y entonces Enrique plantea, bueno, queremos escucharlos a los que hacen filosofía en el NOA. En este caso a nosotros nos toca, pero son muchos y muchas los que pueden exponer. Y en segundo lugar, quiero hacer referencia a la conferencia magistral que dio la semana pasada Mario Casalla, en donde él plantea un pensar situado y dentro de este contexto planteaba el origen de la filosofía de la liberación en estas dos jornadas, la de Córdoba y después en la Universidad de San Miguel, como que allí surge la filosofía de la liberación. Bueno, esto está escrito en distintos textos y así planteamos normalmente cuando, cuando presentamos el filosofar latinoamericano, ¿no? Estos dos encuentros, el de Córdoba, que fue un encuentro de filosofía nacional, que pretendía ser internacional como el del año 49, y después en San Miguel en el año 71, en donde expresamente se publica un libro conjunto con el título de Filosofía de la Liberación. Allí Mario planteaba 4 puntos, 4 cuestiones, que son primero la cuestión de la existencia, como cuestiones que se han ido planteando en el filosofar latinoamericano. Segundo, si la filosofía latinoamericana es historia de las ideas o filosofar sobre temáticas filosóficas. Tercero, nos decía Mario que cuál es el tema del pensar y el campo de estudio, decía, si es la filosofía o otras temáticas vinculadas a la sociedad y a la cultura. Todo esto, sin ser enunciado de esta manera, e incluso diría que fechando antes ya se había producido en otras regiones del país, sin ponerse el nombre de filosofía de la liberación, pero sí plenamente enmarcadas en este contenido, ya se produjo en otras regiones del país y nosotros vamos a hacer referencia fundamentalmente al NOA. En el NOA, desde muy temprano, surgieron planteos de la necesidad de pensarnos desde nosotros mismos. O sea, el NOA, Gaspar Rico Fernández lo va a explicitar como espacio existencial de un pensar situado. Pero antes de Gaspar, Bernardo Canal Feijó, en el año 1938, escribe un libro que se llama De la estructura mediterránea argentina. Bueno, digo, aquí hay que hacer una aclaración. Comienza a escribirlo en el año 38 y lo publica en el año 1946. Bernardo Canal Feijó. Y en la introducción a este libro, él plantea que el interior argentino ha sido visto siempre desde su exterior. O sea, las visiones que se desarrollaron acerca del interior argentino han sido
formuladas desde Buenos Aires, ¿no? Y entonces él dice, Canal Feijóo ya planteaba en esa época, y esta visión desde Buenos Aires es verlo al NOA, digamos, desde el exterior, ¿no? O a la Argentina interior, verla desde su exterior. Y él dice, el extremo opuesto sería plantear una visión desde el interior que sea a la vez como un puro contrapeso de la mirada de Buenos Aires, y esto nos llevaría a otro exceso, ¿no? Entonces, él se quiere plantear la necesidad de una mirada más amplia, ¿no? Y esta mirada más amplia que integre estos dos opuestos, de alguna manera lo encuentra en la región, en la cuestión regional, ¿no? ¿Por qué la cuestión regional? Bueno, aquí una breve aclaración, y con esto termino para darle paso a Susana, porque la Argentina que nosotros conocemos y los estados latinoamericanos que nosotros conocemos tienen una antigüedad reciente que es después o posterior a las independencias nacionales. Entonces se van configurando un mapa político de nuestras naciones que funcionó de otra manera en etapas anteriores. Y dentro de las etapas anteriores, nosotros podemos identificar regiones dentro del país, tanto en el periodo indígena como en el periodo hispano-indígena. Bueno, en el periodo indígena, esta región NOA era una región, diríamos que tenía una serie de interrelaciones entre distintos pueblos originarios que estuvo a punto, dice Rico Fernández, basado en estudios históricos, de conformar una especie de protofederación, dice él, encabezada por los incas, ¿no? Por el imperio incaico, una protofederación indígena. De hecho, los incas llegan al NOA 50 años antes de la conquista española, ¿no? Y habían producido una suerte de integración al imperio incaico. O sea, hubo una región noroeste vinculada a el imperio incaico, una región indígena noroeste vinculada al imperio incaico. Cuando se produce la conquista española, se establece el virreinato del Alto Perú y la nación, lo que hoy es el territorio de la nación argentina y parte de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, quedan conformados en tres regiones diferentes, ¿no? Una, la región NOA, que es la actual región NOA, que estaba integrada por más o menos las mismas provincias que hoy la integran: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba. Todo esto formaba parte de la región del Alto Perú. Después estaba la región cuyana, que también estaba conformada por las provincias que actualmente la conforman, y la región del Río de la Plata, que era una región grande, con sede fundamentalmente en Buenos Aires. Pero la particularidad, y esto ocurre así desde la conquista y de la llegada de los españoles, más o menos en el año 1500 hasta 1770, ¿no? La particularidad es que en este periodo la región más fuerte y más importante económicamente era la región del NOA. ¿Por qué? Porque su capital estaba en el Alto Perú, y ahí también en el Alto Perú estaba la capital económica, que es Potosí. O sea, Lima la capital política y Potosí la capital económica por la actividad minera. Mientras que la región del Río de la Plata era una región más bien estratégica para contener la expansión de los portugueses, que permanentemente amenazaban por ingresar por ese vértice
y apropiarse de territorios que hoy son argentinos, ¿no? Bueno, a partir de 1770, con una serie de cambios políticos, se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, y a partir de ahí el Océano Atlántico comienza a convertirse en la ruta principal de intercambio económico, comercial, diríamos, y también cultural con Europa, y comienza al mismo tiempo la decadencia del Virreinato del Río del Perú y la decadencia también de la región NOA, ¿no? Bien, una última acotación. Esta decadencia llega, digamos, se desarrolla y comienza a lo largo de este periodo, digamos, colonial, desde 1770 hasta 1810, pero se profundiza de 1810 en adelante. De tal manera que cuando Canal Feijóo se preguntaba por el NOA y otros pensadores se preguntaban por el NOA estaba de haber sido parte de una región muy importante desde todo punto de vista de la Argentina y de Latinoamérica, estaba en una decadencia completa prácticamente, ¿no? Cuando Canal Feijóo se planteaba estas cuestiones, la mitad de la población de Santiago del Estero había emigrado a otras regiones por razones de trabajo, ¿no? Bueno, la reflexión que Susana va a comentar de Gaspar Rico Fernández tiene que ver también con un proceso político y económico, digamos, problemático para Tucumán, que es el cierre de los ingenios. Bueno, o sea que estas reflexiones son reflexiones que parten de condiciones económicas, políticas, sociales, ¿no?, acuciantes, que mueven a estos pensadores a reflexionar y a hacer filosofía de esta situación. Dejo aquí esta introducción para darle lugar a la exposición de Susana, que va a presentar una primera etapa del pensamiento de Gaspar Rico Fernández. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación y por la introducción. Bueno, yo lo que les he traído ahora, voy a compartir un poco la pantalla, han sido sobre todo una serie de materiales para compartir con ustedes, ¿no?, que me parecía por ahí interesante ver en conjunto, ¿no?, para pensar esta perspectiva, digamos, de este pensador que es Gaspar Risco, que, como bien dice el profesor, es una perspectiva situada que está defendiendo, digamos, la necesidad de pensar desde dónde nos paramos, digamos, cuál es nuestro suelo, para pensar desde ahí nuestras problemáticas, ¿no? Y bueno, en realidad quería comenzar con, a ver, lo que sería un fragmento de una entrevista que ha salido hace poco publicada, una entrevista que le hace Esteban Brizuela a Gaspar Risco, ¿no? Y la primera pregunta que le hace Esteban Brizuela es ¿cuáles son los temas que más le han interesado a lo largo de su vida y que aún hoy le siguen inquietando? Esto se lo pregunta en 2009. Y Gaspar dice: yo he partido de una posición que podríamos llamar abstracta y he tenido años intensos trabajando en esa línea. Cuando vuelvo a Argentina me había mimetizado mucho con España. Allí, sin darme cuenta, en mí empezaron a germinar cosas hacia América Latina, mejor dicho, hacia América hispánica, pero yo mismo no me daba cuenta de eso me doy cuenta aquí, cuando vuelvo en 1958, y en determinado momento me nombran presidente del Consejo Provincial de Difusión Cultural. Bueno, ahí hay varias cosas para comentar. En primer lugar, digamos que Gaspar Risco se forma en España franquista, en Salamanca, ¿sí?, en medio de un contexto en donde España estaba tratando de
de alguna manera reformular su imagen frente al contexto internacional, y entonces muchos estudiantes de América Latina van a formarse a España y a Salamanca, y entre ellos Gaspar Risco, ¿sí? Y es interesante pensar en la problemática de la región desde ahí, porque desde muy joven Gaspar Risco tiene la experiencia de vivir en contextos en donde la regionalidad está presente, ¿no? Y en donde el intercambio cultural o el diálogo entre las comunidades, digamos, de sujetos pertenecientes a experiencias, digamos, culturales muy diferentes, tienen que convivir en una institución. Entonces, hay una experiencia de una especie de ecumenismo, ¿no?, cultural, muy temprano. Previamente a esa experiencia, él se había formado ya en los seminarios y está en Buenos Aires, digamos, que va a ser sede justamente de uno de los movimientos seminales que va a dar lugar a la filosofía de la liberación, y previamente eso había estado en el seminario regional de Catamarca. Entonces, la experiencia de la regionalidad forma parte de la experiencia vital de Risco, ¿no? Nada más que un poco lo que él dice acá es bien interesante, porque dice que su formación, bueno, había sido en un pensamiento clásico, pero que cuando vuelve a Tucumán, que en realidad vuelve por una situación particular, porque iba a continuar sus estudios en Europa, se queda por situaciones familiares, comienza a involucrarse, digamos, con la realidad de Tucumán. Pensemos que él retorna en el 58, en medio de la proscripción del peronismo, en medio de una discusión que en las escuelas está reformulándose la cuestión de la enseñanza laica o libre, ¿no? Y en el 66 o sea, golpe militar, golpe de Onganía, es cuando es convocado, digamos, para formar parte del Consejo Provincial de Difusión Cultural, que hoy es el ente cultural, que sería la Secretaría de Cultura, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento es importante también decir que Gaspar Risco está muy involucrado con lo que sería la democracia cristiana, que en la década del 60 en Tucumán es el progresismo, la beta más progresista del cristianismo, y a su vez en medio de un contexto en donde recordemos la importancia o el impacto que va a generar en realidad el movimiento postconciliar, ¿no? En donde uno de los elementos muy importantes que comienza a plantearse desde el interior de la institución es justamente el involucramiento de los cristianos, digamos, en el espacio público. Algo que Gaspar Risco y otros intelectuales de la democracia cristiana van a tomar muy en serio, ¿sí? Y esto que dice el profesor es muy importante porque el golpe significa para Tucumán realmente una desarticulación progresiva de una organización que venía teniendo, ¿no? Porque se cierran 11 de los 27 ingenios en funcionamiento. Esto es un movimiento económico y político en consonancia con estas cuestiones que venimos pensando, de esta dicotomía entre Buenos Aires y el noroeste, ¿sí? Se hace la desarticulación de ese sistema económico, y la ciudad, digamos, la provincia, cae en una profunda crisis de deserción. Los zafreros que quedan sin trabajo se van y comienzan a engrosar, digamos, las periferias de grandes ciudades buscando trabajo, y hay una reacción muy importante, digamos, de la población tucumana, ¿sí? Sobre eso podemos conversar después un poco más, porque, bueno, hay un frente muy importante de lo que serían tipo los sacerdotes del tercer mundo, con los que Risco está muy vinculado, a su vez por su participación en diferentes instituciones. Pero lo que me interesaba destacar, digamos, hay una serie de proyectos que él desarrolla en este momento desde el Consejo. Uno de ellos es la organización del NOA Cultural, pero me interesaba traer, digamos, una experiencia particular que es la de promoción, ¿no? La de promoción cultural en el interior campesino. Aquí hay no sé si se llega a ver bien, ¿sí? Es una noticia, digamos, que encuentro en el archivo de la Gaceta, que sería la primera noticia en torno a los cursos de promoción cultural, ¿sí? Es del 68.
él entre el 68 y el 71, digamos, desarrolla una experiencia muy interesante de promoción cultural justamente con los zafreros que habían quedado marginados, digamos, del sistema económico. Bueno, sí, en donde de alguna manera, utilizando el método Freire de una manera pionera, comienzan a trabajar en el interior tucumano, tratando de descentralizar las prácticas, ¿no? Generalmente, como la organización de la cultura en las provincias está centralizada en las capitales, y la intención es salir, digamos, de tratar de no reproducir ese sistema y vincularse directamente con las comunas rurales. Entonces, en el 67, Gaspar Rico convoca a un grupo de jóvenes que están trabajando en barrios marginales, que es el Grupo Alfa, que es un grupo de jóvenes militantes y estudiantes de la universidad, y realizan un relevamiento en el interior tucumano y comienzan a establecer contacto con diferentes comunidades. Este mapita que les traigo aquí son justamente el mapa que llegan a construir en el 67, que ustedes pueden ver, todos los puntitos rojos son comunas o pueblos en donde comienzan a establecer relaciones estos jóvenes, que para establecer vínculos con las personas hacían reuniones, organizaban ciclos de cine, para comenzar a establecer unos primeros diálogos, ¿no? Y la idea era formar, digamos, acompañar a partir de la formación de círculos de cultura, siguiendo el modelo freiriano, el modelo de educación como práctica de la libertad, espacios de intercambio en donde la intención, digamos, era que acompañar en el develamiento de esos sujetos como creadores de cultura, ¿no? Y un poco tratar de salir de esa experiencia de fatalidad en la que estaba, bueno, inmersa estas comunidades, y a su vez agravado por un contexto enorme de crisis muy profunda. Fíjense cómo aparecen, digamos, todos los puntos rojos de los contactos. Y yo, de este periodo, un libro que también quería compartir, que ya les comparto, a ver, no, esperen un ratito, que es El campesino tucumano, educación y cultura. A ver si lo puedo compartir ahí. Sí, bien. Este libro es de ese periodo, es un libro del 71, del cual quedan, ya les voy a pasar el link porque está subido a un repositorio institucional del INVELEC, lo han conseguido y lo han podido, está digital. Este libro es un libro del año 71 que recupera esa experiencia de promoción cultural. Está escrito por la poeta Dora Fornaciari, y como les digo, después durante la dictadura del 76 ha sido prácticamente eliminado. Y lo que les quería mostrar era lo siguiente. Acá uno puede, este libro reproduce, digamos, toda esa experiencia, y uno puede ver, por ejemplo, justo ahora, a ver si lo tengo por aquí, se han notado las páginas, bueno, no lo tengo. Ok, por ejemplo, uno puede ver, quiero mostrarles algunas fotos, ¿sí? Porque el proceso por el cual, acá hay algunas fotos, ¿sí? De hacheros, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, no es muy buena la calidad, pero bueno, porque el libro está muy deteriorado. Estos jóvenes, digamos, iban al interior tucumano, hacían lo que se llama un relevamiento geográfico existencial, ¿no? Y tomaban fotos del lugar, pasaban películas en las escuelas o en las iglesias. Acá hay otra foto de un escenario, familiar, ¿no? Y los invitaban, digamos, a los campesinos a reunirse con ellos, a participar de estas actividades de tipo, en primer lugar, sociales, y comenzaban a establecer vínculos, ¿no? Y entonces se organizaban, digamos, los primeros círculos de cultura,
en donde se proyectaban estas fotos y el diálogo comenzaba a procurar, digamos, conversar en torno a qué es lo que cada uno veía, ¿sí? Y acá es donde comienza el proceso que me parece a mí, comienza como a despuntar esa posición situada, ¿no? Porque Gaspar Risco dice, bueno, nosotros tomamos el método Freire, pero porque el método Freire se ajustaba a algo que nosotros ya veníamos intuyendo, y es que hay una situación social, cultural, identitaria, escindida, digamos, en este caso en Tucumán, pero que puede extrapolarse después como una problemática del NOA, en donde hay una población que ha, la pérdida, digamos, de la organización del sistema productivo del azúcar, el cierre de los ingenios, ha generado una fractura en el mundo del campesino que ya ha tenido, que ha sufrido diferentes superposiciones culturales progresivamente traumáticas, ¿sí? Porque el mundo cultural del campesino está atravesado por elementos, por ejemplo, que no se consideran en lo que es la educación de corte sarmientina, y mucho menos en las condiciones de estas personas que están claramente subalternizadas, ¿no? Marginadas del sistema. Entonces, en ese proceso de diálogo, en donde cada uno de los participantes puede comenzar a decir qué es lo que ve, el proceso que uno comienza a ver en el libro y que justamente formaba parte de las discusiones del grupo que lo organizaba, era cómo había representaciones diferentes y sentidos diferentes en cada una de las imágenes que se iban deconstruyendo, ¿no? Y entonces, este libro recoge particularmente la experiencia de Mancopa, que es un pueblo del interior tucumano. Por ejemplo, aparece acá esta foto del cementerio, ¿no? Y las preguntas en torno a qué era lo que veían cada uno allí. Y yo les quería mostrar una parte de los diálogos que están reproducidos, ¿no? Ya les voy a mostrar, hay un momento en donde comienzan a hablar de lo que la gente de la ciudad dice respecto de la gente del campo, ¿no? Y, por ejemplo, ya les muestro. Ya llego a esa parte. Bien, bueno. Dice, por ejemplo, a ver si me muestro. Bueno. Dice, por ejemplo, ¿no? Dice, dicen que somos vagos, ¿no? Esa fue la primera frase típica enunciada constantemente por la gente de la ciudad que se les presentó. Entonces dice uno de estos jóvenes que está coordinando ese espacio, ¿qué piensan ustedes? Y dicen los campesinos. Y bueno, esa es la creencia de ellos. ¿Por qué creen ustedes que ellos piensan así? Bueno, porque ellos no conocen verdaderamente cuál es la situación. ¿Cuál es la situación que ellos no conocen? La nuestra. Cierto que a veces no trabajamos, pero no es porque seamos vagos, no trabajamos porque no hay trabajo, no trabajamos, ¿qué vamos a hacer vagos si trabajamos desde que se levanta hasta que se pone el sol? ¿Por qué dice usted que no hay trabajo? Y claro, vea usted la zafra, dura 3 meses, y cuando termina solamente algunos trabajan, y 1 o 2 días a la quincena y nada más. Otros se van a otras partes a buscar trabajo, dejan familia y todo para irse, y vuelven otra vez al año siguiente. Y entonces, ¿por qué se dice que son vagos? Ellos dicen que somos vagos porque no queremos trabajar, pero yo sí quiero trabajar, pero si no me pagan lo justo, si lo que pagan no me alcanza para nada, díganme para qué voy a trabajar. ¿Voy a estar todo el día en el cerco por la miseria? No, yo no trabajo gratis para nadie. Bueno, otras de las representaciones dicen que somos borrachos, por ejemplo, o dicen que tenemos muchos hijos. Bueno, este libro, como les digo, está hecho a partir de las desgravaciones, digamos, de ese trabajo, de esa experiencia que se desarrolla entre el 68 y el 71, porque claro, estas políticas de corte progresista, además comienzan a chocar, digamos, con el contexto dictatorial, ¿no? Entonces, finalmente, Gaspar Rico Fernández es cesanteado de ese lugar y el Consejo es intervenido.
Y esa experiencia Risco la va a volver a reproducir. De hecho, cuando se corte el programa, eso hay datos en el archivo, ya se estaban estableciendo relevamientos para hacer la misma experiencia en los valles calchaquíes. ¿Por qué en los valles calchaquíes? Porque justamente los valles es un espacio geocultural vinculado a 3 provincias, y en ese sentido podía de alguna manera comenzar a plantearse esto que decía el profesor, un espacio geocultural que esté organizado por encima de los límites provinciales que son posteriores, ¿no? Y en ese sentido, Gaspar lo que ve también en esto es cómo esa experiencia, digamos, del azúcar y del cierre de los ingenios, genera en Tucumán, en relación a la provincia, también una situación ambigua, porque si bien era la única provincia que estaba en condiciones de producir, digamos, a niveles internacionales, eso la desvincula de su entramado regional, ¿no? Y dice él, después con el golpe vuelve a reencontrarse con sus antiguas vecinas y a tener que repensar un poco esa relación con el resto de las provincias. Esa es una experiencia que en Tucumán genera mucho impacto, que es profundamente visibilizada, pero que bueno, después, posteriormente, fue profundamente cuestionado Gaspar Risco por eso, sobre todo por los gobiernos totalitarios que siguieron, que como sabemos fueron incrementando la violencia y las situaciones de opresión y de censura, y de hecho algunos de los promotores, tanto de las comunidades como del equipo que lo había acompañado, bueno, hoy son desaparecidos, ¿no? En ese caso es muy importante el caso de Luis Sosa, por ejemplo, que era un militante de la democracia cristiana y que desaparece durante la última dictadura militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión regional, si uno ve un poco la trayectoria teórica de Risco, es de larga data, ¿no? Lo que pasa es que se va constituyendo y por ahí las categorías se van puliendo, resignificando, pero son ideas que uno tempranamente las puede comenzar a ver, ¿no? Y este paso por las instituciones culturales es interesante porque él va a hablar de una primera dicotomía que va a establecer entre el urbanita, va a decir él en términos un poco despectivos, ¿no? Que sería un poco el habitante de la ciudad e incluso el universitario, frente al sujeto que está por fuera de esa institución, ¿no? Que de alguna manera tiene una experiencia vital y en donde se da un entramado cultural que es diferente y en donde aparece un elemento, no tenemos que olvidarnos de que Risco es un teólogo y que es profundamente creyente, ¿no? La experiencia de el misterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, él comienza entonces a hacer una experiencia, y esto sí me parece muy interesante como en Risco y en los autores en general que han trabajado la problemática de la región, hay una especie de compromiso o ideas o propuestas político-filosóficas que comienzan a pensar en el desarrollo integral de los sujetos y de los espacios vitales, ¿no? Y paradójicamente eso, muchas veces no es recuperado dentro del campo de la filosofía. Eso también me parece que estos pensadores nos invitan a repensar también nuestro lugar como intelectuales, como pensadores, y desde el dónde pensamos las ideas, ¿no? Eso cuando uno estudia las recepciones de Gaspar Risco en Santiago del Estero, por ejemplo, y Tucumán, uno ve realmente perfiles diferentes de este intelectual, por una serie de procesos que, bueno, podríamos conversar, digamos, largamente, pero de alguna manera toda la construcción teórica de Gaspar Risco y toda su praxis cultural está absolutamente vinculada, y justamente me parece que está atravesada por esta cuestión de un sujeto escindido, digamos, culturalmente, que ha padecido las superposiciones culturales, ¿no? Entendiendo superposiciones culturales como choques culturales con los cuales se ha tenido que enfrentar, uno de ellos el más fuerte, la experiencia de la educación sarmentina, y bueno, como la propuesta que él va a ser la del diálogo de culturas, ¿no? Para de alguna manera repensar estos procesos y
hacerse cargo de lo que sería reformular, digamos, una situación que de alguna manera ponga en cuestión esas experiencias de marginalidad sucesiva, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo traje principalmente. Después de la cesantía de Risco, durante el 73, él va a fundar un espacio que va a ser muy importante, que va a ser el Centro de Estudios Regionales, ¿no? Que va a estar justamente inspirado, va a decir él en esta doble vertiente, la de Bernardo Canal Feijó, a quien Risco recupera con mucha fuerza, porque va a decir que es quien lo despierta un poco la inquietud indigenista, ¿no? Y también la generación del centenario y la fundación de la Universidad Nacional de Tucumán, justamente como una propuesta regional, como una universidad que tiene que atender a la región, pero también eso va a ser un objeto de reflexión bien importante para Risco, porque es una universidad modernizadora en un contexto bueno, que dentro de los fundadores va a generar una serie de polémicas desde su punto de vista, y desde ese marco va a publicar, digamos, un libro que es el libro más importante capaz para ver estas cuestiones, que es Cultura y Región, ¿sí? Donde él va a desarrollar una serie de conceptos que van a ser muy importantes para pensar, digamos, esta problemática. Así que bueno, ahí, profe, yo paro, después en todo caso podemos seguir conversando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí les propongo, si quieren conversar un poco acerca de lo que Susana ha planteado, me integro a la conversación y vamos preguntando, opinando y quizá explicitando algunos planteos que ella ha realizado. Si prefieren, continúo un poquito y después hacemos el diálogo de cierre. ¿De qué año? Sí, puede responder. Bueno, se publica el libro como libro en el 91, pero hay una singularidad que tiene Gaspar Risco con respecto de sus escritos, y es que ese libro está compuesto por artículos que principalmente corresponden a mediados de la década del 70 y del 80, ¿no? Principalmente a esos. Entonces, es una republicación, digamos, de textos que han circulado previamente, ¿no? Bueno, voy a continuar. Voy a tratar de ser breve porque veo que para que tengamos espacio de tiempo para dialogar, voy a continuar con lo que Susana ha planteado y después vamos a dejarnos un tiempo para dialogar. Bueno, en primer lugar, señalar que dentro del perfil filosófico de Gaspar Rico Fernández, se ha ido formando en él, voy a señalar sin decir fechas por temor a equivocarnos, pero él se formó para sacerdote, o sea, él entró en el seminario menor de Catamarca, en donde él nació en el año 33, y más o menos a los 8 años, creo, entró en el seminario menor de Catamarca. Luego terminó allí, se fue a estudiar en San Miguel, en donde hizo la licenciatura en filosofía y también, donde hizo estudio de bachillerato en filosofía y en teología. Ha tenido una fuerte influencia ahí jesuítica, ha sido contemporáneo del Papa, de Bergoglio, que en ese momento era miembro del equipo formador, ¿no?, de San Miguel. Luego se fue a Salamanca y allí completó su estudio de filosofía y de teología en Salamanca.
las licenciaturas, volvió a Tucumán, como señaló recién Susana, y allí comenzó su actividad, ¿no? Dentro de las áreas de, de desempeño filosófico, Gaspar generó, bueno, tuvo una característica muy importante, que su pensar, su reflexión e incluso lo que se plasma en escritos es producto de una actividad dialógica, ¿no? Siempre ha filosofado en diálogo, ¿no? Y esto en tres ámbitos. El primer ámbito, que por ser designado profesor de filosofía medieval en la Universidad de Tucumán, lo llevó a él no solamente a dialogar con sus alumnos en clase. Los alumnos que lo recuerdan a Gaspar dicen que las clases eran magistrales y un ejercicio de diálogo permanente, que normalmente se continuaba fuera de las clases, en el bar o en el café, ¿no? Se iban y seguían filosofando, ¿no? Para completar lo que había empezado. A partir de ahí él crea un grupo que es In Veritatem, que trabaja las cuestiones disputadas de Santo Tomás de Aquino, y durante 20 años están traduciendo las cuestiones disputadas de Santo Tomás de Aquino y van realizando publicaciones, ¿no? No puedo decir exactamente en este momento, pero se produjeron más o menos unos 6 tomos bastante voluminosos, ¿no? De producto de estos diálogos y la traducción de las cuestiones disputadas in veritatem. El otro ámbito dialógico fue el ámbito del cine. Desde su formación como estudiante, él comenta, y los que hacen alguna biografía de Gaspar señalan que en el seminario donde él estudia, sobre todo en Salamanca, el cine era objeto de debates, ¿no? La costumbre era proyectar películas y discutirlas entre los estudiantes, hacer cine debates en el seno del seminario. Y esta es una práctica que él la continúa toda la vida, ¿no? Y forma un equipo interdisciplinario que llama la Linterna Mágica, que todas las semanas se reunían para proyectar una película y discutirla. Y esto hasta último momento, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo. Y producto de esto son estudios sobre Bergman, que él ha publicado una parte y el resto ha quedado sin ser publicado. Y finalmente, el tercer ámbito de trabajo es lo que sería filosofía de la región. Aquí yo quiero señalar que si lo tenemos que caracterizar a él como filósofo latinoamericano, tendríamos que señalar que en su filosofía hay, en primer lugar, un pensar localizado, un universal situado muy, muy arraigado, diríamos, ¿no? Muy logrado. No teoriza tanto sobre lo que es el pensar situado, aunque sí lo hace, cuanto está consciente de pensar desde la situación, que es el Noa, ¿no? Pero también hay en su planteo una filosofía de la liberación, y finalmente un tercer elemento que quiero destacar es que en su planteo hay también una filosofía intercultural, ¿no? Todo esto, digamos, en un dinamismo que va de la práctica a la teoría, y dentro de esta práctica, la práctica del diálogo, del pensar juntos un camino, después de escribirlo y volverlo a discutir y así sucesivamente. Y esto va publicando en pequeños, como insumos para animar pequeños encuentros o jornadas, ¿no? Y después reúne todo esto en los libros que se ha hecho referencia, ¿no? Todo esto que es el campesino tucumano, Tucumán, mito, aventura, misterio, antropología cultural del azúcar, cultura y región. Después tiene unos textos sobre doctrina social de la Iglesia, que es una reflexión sobre el documento
del episcopado argentino, ¿no? Que se produce después de la dictadura militar en el año 83, sobre el cual él ha reflexionado profundamente y ha ido compartiendo y discutiendo en distintos ámbitos, ¿no? Bien, todo este accionar de Gaspar se va a fundamentar en una interpretación de la realidad social, antropológica, en donde la cultura va a jugar un elemento fundamental. Él teoriza sobre la cultura, ¿no? Él tiene un texto que se llama Cultura, Estructuración Dinámica del Obrar Humano, que está en Cultura y Región, en donde él hace un análisis muy minucioso, ¿no? Y vale la pena leerlo, ¿no? Cuesta entenderlo, ahí se podría armar quizás varios tomos, ¿no? Comentando ese capítulo de unas 15 páginas, porque eso también es una característica de Gaspar, una escritura muy comprimida, ¿no? En una frase dice muchas cosas, pero él caracteriza ese enfoque, cultura, estructuración dinámica del obrar humano, como un intento de formular una teoría de la acción, ¿no? Entonces, el planteo es que cuando actuamos, el actuar, diríamos, está, digamos, condicionado o sigue un proceso en donde hay elementos que nos configuran y que influyen en este actuar, ¿no? Y ahí en esta tesis de cultura y región, de cultura, estructuración dinámica del obrar humano, hace referencia a que hay un subsuelo en toda cultura, que es lo que Paul Ricoeur llamaría núcleo ético-mítico, y que Gaspar lo asume, y que va configurando distintos modos de ser cultural, ¿no? Y ahí distingue lo que son las culturas tradicionales y lo que son las culturas modernas, ¿no? Bien, dejo este planteo ahí para señalar lo que me parece que es más influyente, que es la cuestión de las superposiciones culturales, ¿no? Él asume el planteo de Bernardo Canal Feijó y lo desarrolla, en donde Bernardo Canal Feijó se preguntaba ¿qué es la cultura latinoamericana? Y él dice, la cultura latinoamericana es todo problema. Eso decía Canal Feijó, ¿no? No es fácil dar una definición o una caracterización de la cultura latinoamericana porque en definitiva es algo que todavía no está constituido, ¿no? ¿Y por qué no está constituido? Porque somos productos de una serie de superposiciones culturales, ¿no? Y en esta serie de superposiciones culturales tenemos un componente indígena, que lo señalo simplemente, y que Gaspar lo señala y lo estudia, que son las culturas de nuestros pueblos originarios que se han ido formando y desarrollando a lo largo de miles de años, ¿no? Bueno, hoy se sostiene que las culturas originarias del NOA tendrían una antigüedad de entre 12.000 años y 20.000 años, ¿no? Y Gaspar va a caracterizar estas culturas originarias de Argentina como las más altas culturas de la Argentina indígena. Aquí en el noroeste, dice Gaspar Rico Fernández, florecieron las más altas culturas de la Argentina indígena. Y se dedica a estudiar todo lo que sería el etos cultural de estas culturas indígenas, que está expresado fundamentalmente en su cerámica, en sus creencias religiosas, en sus templos, en su arte, en su construcción, ¿no? Es decir, hay un desarrollo cultural muy importante que ha sido subestimado después de la conquista española. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estos pueblos originarios estaban, digamos, en pleno proceso de desarrollo y se estaba formando una especie, dice Gaspar Rico, de federación indígena, llega la conquista española y aquí
hay una diferencia de matices entre Canal Picó y Gaspar. Gaspar es más hispanista, aunque Canal Picó no es antihispanista. La conquista española se impone a las culturas aborígenes, a las culturas locales, y un señalamiento fuerte que tiene Canal Picó es el intento de borrar todo rastro de cultura, ¿no? Tanto en el plano de las creencias religiosas, como también por su estimación, ¿no? Lo que son elementos de la vida cotidiana del indígena, ¿no? Canal Picó dice, el español nos enseñó a nosotros, o sea, caracterizó al indígena como gente desnuda y salvaje, ¿no? Y esta caracterización de salvaje, ¿no?, penetró fuertemente en el modo de percibirnos a nosotros mismos, ¿no? Somos personas que han recibido una manera de interpretarse a sí mismo impuesta, ¿no? Y esta imposición es del español, que nos caracterizaba como salvajes. Pero Gaspar va a insistir en otro aspecto, sin negar que esto era cuestión de las élites españolas, ¿no? Pero en la colonia convivieron el pueblo español, diríamos, el pueblo que no pertenecía a las élites, con los indígenas, ¿no? Y ahí se fue produciendo un proceso de mestizaje muy importante que va a seguir perviviendo en el noreste argentino. Por eso, para Gaspar Rico Fernández, el no hispano-indígena, ¿no?, es el subsuelo cultural más profundo que tenemos, porque no tenemos el indígena puro, siempre está de alguna manera afectado, aunque sí tenemos poblaciones que se identifican como originarias, pero él dice siempre están afectados, siempre está contaminado, ¿no? Siempre está mestizado de alguna manera, y tampoco tenemos el hispano puro. Bueno, esto lo despliega con mayores matices en otro momento. Pero donde va a venir un proceso importante, que tanto Canal como Gaspar lo señalan, es en el proceso modernizador. Cuando se produce la independencia, la lucha por la independencia, hay pensadores que van a expresar de una manera clara, ¿no?, nítida, cuál es el proyecto cultural, ¿no?, del siglo XIX argentino. Estos pensadores son tanto para lo voy a centrar en Alberdi, dos planteos de Alberdi en las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Alberdi plantea que la Argentina tiene dos problemas, ¿no? Dos problemas que le impiden ser una sociedad civilizada y progresista, ¿no? Hay dos obstáculos para el progreso en Argentina. Estos dos obstáculos son la población y el territorio, ¿no? Bueno, Canal Fijo va a decir nada menos que las bases centrales, digamos, de una sociedad, ¿no? La población. ¿Cuál es el problema de la población? La población argentina, la fórmula de Alberdi es inepta para la civilización y para el progreso, ¿no? Nuestra población es inepta para la civilización y el progreso, ¿no? Ahí en las bases, él va a meter todo lo que escribió en Acción de Europa en América, en donde va a decir que lo único valioso en América es la acción europea, lo que queda de vestigios y de cultura europea. Lo indígena tiene que ser totalmente borrado, ¿no? Y de alguna manera, en la base va a ir diciendo también que lo hispano-indígena tiene que ser borrado. Entonces la población es, la masa de nuestra población tiene que ser borrada en América. Y el otro problema es el territorio. El territorio es demasiado extenso, digamos, no somos dueños de nuestros territorios, de alguna manera el territorio nos sobrepase, hay que dominar al territorio, ¿no? Y por eso hay que transformar a la Argentina de mediterránea interna en litoral y marítima. ¿Para qué? Para que por el puerto de Buenos Aires ingrese no solamente la cultura europea, sino también ingresen los productos europeos, la ciencia europea, la técnica europea, los capitales europeos que puedan dominar el territorio y transformarlo.
Este es el planteo de Alberdi, que va a ser muy semejante al de Sarmiento, aunque hay matices de diferencia, y clásicamente formulado en su tesis de civilización y barbarie. O sea que para civilizarnos, nosotros tenemos que reemplazar al criollo hispano-indígena por el inmigrante europeo, en la propuesta de Alberdi y seguida por Sarmiento, y también dominar el territorio por la instalación de capitales que vienen de Europa, ¿no? Bueno, este proceso va a ser llevado a cabo por el positivismo, muy influenciado por estos dos pensadores de fines del siglo XIX, fundamentalmente por la acción de la cultura de la educación sarmientina. La educación sarmientina va a ser el instrumento civilizatorio más eficaz y más importante que ha tenido el Estado argentino. Gaspar Rico Fernández va a señalar que la escuela de Sarmiento, el modelo educativo de Sarmiento, ha penetrado hasta los rincones más recónditos del país. Y por eso, esta segunda superposición cultural, o sea, esta superposición cultural gestionada ya desde los próceres de nuestra independencia, desde los dirigentes argentinos, era una superposición que se proponía borrar el segundo componente, que era el hispano-indígena, y esto se lo hace por la educación sarmientina, y por la acción universitaria, por la acción de la ciencia, la tecnología, etc., ¿no? Bien, este proceso que Susana descripto es utilizar el método Freire, meterse en el campo tucumano, diríamos, armado de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y de la educación como práctica para la libertad de Paulo Freire, va a ser el proceso liberador que Gaspar concibe, ¿no? Él concibe el proceso liberador como proceso educativo. ¿Y por qué como proceso educativo? Bien, él ha trabajado en INCUPO y ha sido teorizador de INCUPO, que es el Instituto de Cultura Popular del Noroeste Argentino, ¿no? Ha recorrido parajes del interior argentino, ha formado dirigentes, ha formado agentes culturales, Gaspar, e INCUPO sistematizaba este proceso en tres momentos, ¿no? Él decía que la promoción humana, que consiste en lograr que una comunidad pase de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida, que está muy bien formulado en la Populorium Progressio de Paulo VI, y está muy bien formulado también en Medellín. Pasar de condiciones menos humanas de vida por condiciones más humanas supone un proceso que tiene sus raíces en la propia comunidad, ¿no? En la comunidad de los campesinos. Y este proceso implica tres momentos. Un primer momento, digamos, el que sería un momento de diálogo, ¿no? Un momento de diálogo en el interior de la comunidad. Un primer momento de pensar juntos y conversar juntos sobre nuestras problemáticas, ¿no? Ahí cuando Susana mostraba las fotos, las películas, las preguntas, ¿no?, que habían formulado en ese proceso en el campesinado tucumano, la idea era que el campesino que ha sufrido estas superposiciones culturales, primero la imposición indígena, hispánica sobre el indígena, que le enseña al indígena que no tiene nada valioso y que todo viene de afuera, y después la imposición de la educación sarmientina, que le enseña al niño, ¿no?, que está en la escuela primaria, de que no hable en quichua porque eso es cosa de bárbaros, ¿no?, que se vista de una determinada manera como el occidental, etcétera, etcétera, que ellos son indios como un insulto, ¿no? Todo esto, que ellos conversen sobre su propio modo de vivir para percibirse a sí mismos como sujetos dignos, capaces de cultura y como productores de cultura, ¿no? Sería un poco la primera etapa, ¿no? La primera etapa de comunicación, de conversación. Y en esta conversación iniciar un diálogo liberador, en donde partan de la situación, vean por qué ellos están así, o cómo están, por qué hoy no tienen tierra, por ejemplo,
por qué hoy no hay bosques, por qué hoy no tienen agua, por qué hoy no tienen trabajo, ¿no? Y otros sí tienen, hay campos vecinos que tienen 10.000 hectáreas, mientras que ellos viven en un predio de 50 metros por 20, en casas hacinadas, ¿no? Porque hoy tienen que ir a trabajar en otros lugares mientras aquí hay industrias. Bueno, todas estas cuestiones es lo que sería el diálogo liberador para ir formando un pensamiento crítico. Esta sería la primera cuestión. Primero, dialogar para hacerse cargo de la situación, dialogar para juzgar esta situación y ver cómo estamos y por qué estamos como estamos, quiénes se perjudican y quiénes se benefician de esta situación. Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y en este qué podemos hacer es la formulación de un proyecto de vida en esa comunidad, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar los campos? ¿No? ¿Cómo podemos defender la tierra? Estoy hablando como santiagueño porque este es un problema muy de Santiago del Estero lo que estoy diciendo. En Tucumán era el tema de los ingenios, ¿no? Entonces, este es un primer momento. El segundo momento dice Incupo, organizarse. Un segundo momento es, a partir de ese diálogo, organizarse para poder llevar a cabo un proyecto propio. Y un tercer momento era capacitarse para llegar a cabo este momento propio. Bueno, este proceso lo llevó a cabo Gaspar Rico Fernández exiguamente por un tiempo muy corto, que fue el tiempo de su acción cultural desde el ente de cultura de Tucumán. Y ahí mismo, no solamente formularon instrumentos de trabajo y reflexionaron sobre esta tarea en el interior tucumano, sino que ahí mismo iba teorizando, ¿no? Y escribiendo cuestiones que después se van a ir publicando. Este proceso se interrumpe y Gaspar va a continuar, como ya ha dicho recién Susana, en lo que sería la constitución del Centro de Estudios Regionales, que van a desplegar su acción en los valles calchaquíes. Este segundo proyecto de Gaspar, esta segunda acción, ya tiene otra particularidad. La particularidad es que está integrada principalmente por agentes culturales universitarios. Son historiadores, son economistas, son filósofos, sociólogos, geógrafos, ¿no? Que forman parte del Centro de Estudios Culturales, que van a dedicarse a investigar, ¿no?, el noroeste argentino, van a producir valiosos aportes en este sentido y van a actuar yendo a los valles calchaquíes, ¿no? Como ha dicho Susana también, y este es un supuesto muy importante, ¿no?, la idea o la perspectiva desde la cual trabajan es que la región NOA, que ha sido floreciente en la época colonial, actualmente es una región Entonces, el proyecto consistía en instalarse en regiones limítrofes entre distintas provincias que constituyen la región, y en este caso son los valles del Calchaquí, ¿no? En lugares en donde se está actuando en los límites, por ejemplo, entre Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca, ¿no? Para reflexionar con los pobladores de esas regiones, ¿no? En este segundo proceso, en este segundo proyecto, ahí Gaspar va a insistir en otro proceso que va a completar lo anterior. Y este proceso que va a completar lo anterior es el proceso que se va a desarrollar al interior de las élites culturales y la necesidad de que las élites culturales actúen y dialoguen con el campesinado, ¿no? Y en esto él va a recoger discusiones que se daban en la formulación del proyecto universitario de Tucumán. Ahí hay dos proyectos, ¿no?, que estaban en pugna y que aparecen desde el principio de la Universidad de Tucumán en un discurso y que Ricardo Rosca lo trata de integrar en el año 1914 en el lanzamiento de la universidad, en donde la Universidad Tucumana
se concibe a sí misma como una universidad regional, ¿no? Y Ricardo Rojas apunta a esto, ¿no? Dice, se necesitaba en Tucumán, en la región noroeste, una universidad que investigue científicamente las posibilidades productivas de la región. En este caso, Tucumán era la capital productiva del noroeste argentino, junto con Salta y disputándose con Salta, esto por los ingenios azucareros, ¿no? Tenía un gran potencial industrial Tucumán. De hecho, se ha desarrollado industrialmente, no así Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la tarea de la Universidad de Tucumán, va a decir Ricardo Rojas, es estudiar la ciencia y la tecnología aplicada a la producción y el desarrollo de la región, ¿no? Y de Tucumán. Pero la otra misión de la Universidad de Tucumán, que va a señalar Ricardo Rojas en ese discurso inaugural, va a ser que en la región NOA es el territorio donde están las más importantes riquezas culturales de la nación argentina. Entonces hay un subsuelo cultural nacional que hay que explorar y hay que interpretar, ¿no? Esto va a dar lugar después a dos proyectos que se tornan antagónicos y que Rico Fernández va a tratar de integrar. Estos dos proyectos son un proyecto modernizador, que es el de Juan Bautista Terán, que ha sido un empresario tucumano y también ha sido rector de la Universidad de Tucumán, en donde concibe que la tarea de la universidad y la tarea de la dirigencia, de las élites tucumanas en este caso, es la modernización, ¿no? Llevar adelante un proyecto modernizador en la misma línea que la de Alberdi, con otros términos y con otras caracterizaciones. Y por otra parte está el proyecto de Alberto Ruyés, un humanista, que se va a ver impactadísimo, diríamos, por la cultura del NOA, ¿no? Por las culturas populares. Comenta Gaspar siempre que cuando Ruyés lee los cancioneros populares recogidos por Juan Alfonso Carrizo, que es un maestro que recoge cantares populares en Tucumán, en Salta, en Catamarca, en La Rioja y Oreste de Luna, en Santiago del Estero, se impresiona del humanismo que se vivía en otras épocas en el noroeste argentino y dice: aquí hay una humanidad, un humanismo mucho más importante y mucho más pleno que el de las élites intelectuales de Tucumán, ¿no? Universitarias. Hay un ser humano más desarrollado, más pleno en el campesinado que las élites universitarias. Por eso, este humanismo de la cultura tradicional, de las culturas campesinas, tiene que entrar en la universidad y tiene que darse el lugar en la universidad. Bueno, Gaspar, en un trabajo en donde reflexiona sobre tradición o liberación, va a tratar de resolver estas aporías, ¿no? Esta aporía de un proyecto liberador y un proyecto que se enfoca principalmente en un proyecto de un futuro a construir, con un proyecto, digamos, conservador, que se sitúa en una actitud tradicionalista como depositario de una tradición a estudiar, a cultivar y a cuidar, ¿no? Ruyés y Terán. Entonces dice, uno se pone el acento en el pasado y otro pone el acento en el futuro. Y dice, no, la tradición está constituida por pasado, presente y futuro, ¿no? Son tres tiempos indisociables, ¿no? Esos son los tiempos históricos. Entonces, ¿en qué fallan estos dos proyectos? En que ponen el acento en fragmentos del tiempo que son indisociables. Y entonces, ¿dónde está? ¿En dónde tenemos que poner el acento? En la transferencia, ¿no? En el mecanismo del dar y el recibir, ¿no? Los que recibimos la tradición, tenemos que recibir la tradición que nos legaron nuestros antepasados como un dar que no nos esclaviza, como un dar que para enriquecernos tiene que hacernos más libres. Tenemos que ser libres ante los que nos dieron nuestras tradiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros transferir al futuro sin esclavizar a nuestros sucesores, ¿no? El dar y el recibir como algo gratuito y como algo que no esclaviza, sino que genera libertad, ¿no? Y entonces Gaspar va
promover o va a proponer un intento de diálogo entre estas culturas que son de alguna manera representantes y depositarias, ¿no?, de un proceso que ha sido castigado, dañado, tanto por la actividad empresarial y productiva como por la actividad educativa, y que ha quedado arrinconada en las campañas, y esta cultura de las élites que se cortan solas y quieren ser las abanderadas del progreso. Bueno, Gaspar dice, no, tenemos que construir un modelo de región y de país en diálogo entre estas dos culturas, ¿no?, entre el campesinado y las élites, ¿no? Bueno, y Gaspar dice, estamos viviendo un signo de los tiempos que es en donde los medios de comunicación tienen un protagonismo importante que permitiría el diálogo entre la cultura del libro, que es la cultura de los universitarios, y la cultura populares. ¿Por qué? Porque él veía que la radio en aquel momento, en la década de 70, era un instrumento de los campesinos, ¿no?, que vivían prácticamente y se nutrían de la radio en lo informativo y en lo recreacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y podían manejar la radio y podían emitir su mensaje desde la radio. Canal ha hecho mucha experiencia de trabajar en medios radiofónicos, ¿no?, con campesinos. Ha formado parte de ALER, ¿no?, que es una entidad latinoamericana de radios populares. Y entonces dice, el campesino puede decir su mensaje, y la élite intelectual puede bajarse de la cultura del libro y escuchar al campesino, el mensaje del campesino, y puede dialogar con él, ¿no? Bajarse de la cultura del libro y entrar en diálogo con la cultura de la voz y con la cultura de la imagen, ¿no? Por eso también la cuestión de el cine, ¿no? Bien, entonces todo este proceso que ha hecho Gaspar Rico Fernández es un proceso tanto liberador como un proceso de tratar de promover una interculturalidad, ¿no?, activa al interior de nuestra región. Y todo esto yo lo creo que es también como un modo de pensar el mundo, ¿no? En el mundo debiera desarrollarse este diálogo intercultural que nos permita formular un proyecto de mundo mejor en donde haya inclusión para todos. Bueno, dejo aquí mi larga perorata, mi larga conversación, y dejo lugar para las preguntas y comentarios. Bueno, yo principio agradeciendo, fue tanto Susana como vos, Gustavo, para mí abrir, digamos, un panorama que solo conocí en superficie con los nombres, así que me agradezco, realmente, realmente un aporte, ¿no? Después dejo la palabra a los compañeros si quieren preguntar algo. Yo pregunto sobre estos distintos como horizontes o subsuelos que plantea Risco, que piensa en estas, para decirlo así, altas culturas, ¿no?, originarias del NOA y el mestizaje hispano-indígena. Bueno, una pregunta, digamos, que a lo mejor es injusta para él, pero estaría buena que me lo aclares. Digamos, ¿dónde ubica en estos horizontes la presencia afro? Si es que lo ubica. Que también existió y que en algunos lugares, como el interior de Santiago, fueron importantes en su momento, ¿no? Y cómo lo vislumbra, si él lo subsume en ese mestizaje, si de alguna manera lo distingue o no, ¿no? Digamos, no lo mira en ese momento. Eso por un lado. Y por otro lado, vos nos nombraste más adelante a Rojas, porque en la tríada que ustedes mencionan estarían Dilulo, Canal Feijó y Risco Fernández. Bueno, ¿cómo lo ubican a Rojas? Vos recién lo planteás casi como un precursor, y a mí me parece que ya desde el país de la selva hasta Urindia hay un proceso en Rojas, ¿no?, donde parece construir un continente desde la región y también un país de la región. Claro que lo hace en una situación compleja, porque lo hace ya como un sujeto que se erige a sí mismo como el hombre de la región, pero que puede hablar desde la metrópoli, ¿no? Se ubica en el lugar central.
Y si pensando en esto, Rojas, y con esto que vos recién señalaste, los nombres que marcaste, uno puede pensar en una tradición de pensamiento del noroeste, o se trata de comienzos y recomienzos, como diría Roy, o es algo en que está mucho más encadenado y es mucho más trabado, en el sentido de que las lecturas de otros alimentan las sucesivas, ¿no? Y podemos entonces pensar, yo no sé si en una escuela, pero sí en una tradición de filosofar del noroeste. Así que les dejo esas preguntas como para iniciar el diálogo. Bueno, le doy la palabra a Susana en primer lugar si quiere aportar. Bueno, respecto de la cuestión de la negritud, hasta donde yo tengo por lo menos registro de los textos, no hay referencias directas en Gaspar, no sobre ese tema. No sé si por ahí en la cuestión, en las clases, capaz que Gustavo tiene alguna otra referencia, pero yo no la he encontrado en los textos. Y dentro, digamos, de esta tradición, por ejemplo, el que sí lo trabaja, pero entiendo yo que ya a una edad avanzada, es Bernardo Canal Feijó. Hay una entrevista que le hacen en la revista Folklore en la década del 80, después si tienes interés te la puedo pasar, porque está digital, en donde él analiza, digamos, algunos cuentos, digamos, santiagueños, y en donde él, bueno, muestra, digamos, la raíz negra de esa... se llama, analiza exactamente un cuento que se llama Palito de hinojo, cuerito de piojo, y lo relaciona, digamos, con la comunidad afro, que sí, claro, en Santiago del Estero en 1778, el 45% de la gente era de origen africano, digamos, de raza negra. Entonces, eso en ese caso. Y después, respecto de lo de Rojas, bueno, justamente lo que yo estoy trabajando, y espero que salga el libro el año que viene, no sé si el año que viene, al menos terminar el año que viene, es justamente una tradición filosófica en el NOA, ¿no? Digamos, justamente la tesis que yo estoy manejando tiene que ver con eso. Hay una tradición de pensamiento que hunde sus raíces en, digamos, la generación del centenario, de muchísima influencia en Tucumán y Santiago del Estero, y se proyecta, digamos, abrevando en fuentes diferentes, pero con continuidades hasta estos pensadores, y yo lo pongo al final a risco. Yo tomo 3 casos, pero creo que se pueden incorporar otros nombres. Lo que es interesante, digamos, en esa tradición es que justamente el elemento de la región, la conceptualización de la región y la región como proyecto político los atraviesa, digamos. Porque no es solamente, digamos, un pensamiento, una definición o una perspectiva, digamos, antropológica, sino también un proyecto político que pone en cuestión esa dicotomía entre Buenos Aires y capital, ¿no? Buenos Aires y provincia, y que incluso encuentra otras posibilidades. En el caso de Rojas, por ejemplo, es esta configuración de la selva, la pampa y el Ande, ¿no? Pensando en la Argentina como un mapa en donde la dimensión del paisaje, ¿no? Puede ser un elemento configurador o influyente, o por lo menos para pensar, digamos, maneras modos de vivir. Y respecto de las relaciones, sí, son muy estrechas las relaciones, ¿sí? Entre tanto, como bien decía el profesor, por ejemplo, la cuestión del hispanismo aparece con muchísima fuerza en los 3 autores, a veces como reacción y como crítica, en el caso de Feijó, ¿no? Que es el menos hispanista y el más crítico, y hace, digamos, un análisis de la relación entre el indígena y el español desde una especie de paradigma más de tipo marxista, ¿no? Analiza el problema de la tierra. En el caso, bueno, Risco reconoce que Feijó le introduce, digamos, la inquietud indigenista, que por ejemplo está invisibilizada, aunque con matices, en la tradición del centenario tucumana, ¿no? Y que en el caso de Di Lulo hay como una cuestión un poco más ambigua respecto del indígena. Digamos, si tuviésemos que considerar los 3 pensadores, diríamos que el más fuertemente hispanista es quizás Di Lulo. Pero hay conexiones fuertes, se contestan, o sea, hay diálogos precisos, o sea, a través de artículos donde Feijó le contesta a Rojas,
sobre el americanismo de Rojas, por ejemplo, un artículo donde él cuestiona la perspectiva del mestizaje que plantea Rojas. Son autores que van un poco más allá de ese esquema hegeliano, digamos, o que estaría planteando Rojas respecto del mestizaje. Y después, por ejemplo, en el caso de Di Lulo ha sido fuertemente apadrinado por Ernesto Padilla, ¿no? Principalmente, y Rouget. De hecho, financian sus investigaciones y colaboran, digamos, en su constitución como un intelectual y un folclorista del interior. Es interesante ahí pensarlos, digamos, en relación a Feijóo y a Di Lulo, porque hacen opciones fuertemente diferentes, ¿no? Y es interesante, además, pensarlos, digamos, los tres autores, porque tienen posiciones políticas diferentes. En el caso de Rijo, estamos viendo un demócrata cristiano, ¿no? Con la singularidad que la democracia cristiana implica en el Tucumán de los 60. Y en el caso de Feijóo y Di Lulo, hay un hermoso libro que es el de Guzmán, el de un historiador santiagueño, que justamente muestra cómo entre la década del 30 y del 40 comienzan a adquirir perfiles diferentes. Di Lulo representaría un poco una especie de nacionalismo de tipo nativista, que ha sido muy importante en el NOA y que ha persistido mucho más que en la capital, por ejemplo, y Feijóo tenía un perfil quizá un poco más liberal, por momentos más cercano, digamos, a algunos planteos de izquierda, digamos, ¿no? Eso es como lo que se me ocurre responder respecto a esas preguntas. Bueno, coincido completamente con los enfoques, ¿no? En primer lugar, bueno, tratando de decir algo sobre el tema de la negritud, yo creo que no es injusto hacerle la pregunta a Gaspar, ¿no? Pienso que pudo en su momento incluir esta perspectiva un poco más amplia y no la incluyó. Bueno, había muchas causas, y no es ninguna causa el desprecio ni la voluntad de invisibilizar, sino más bien esto de que la influencia hispánica en su concepción, tanto de la filosofía como de la política, hay trabajo de otros colegas, entre ellos Alejandro Watt, en donde muestran los estudios de Gaspar. Alejandro Watt y Fernando Robeta son dos discípulos de Gaspar y amigos nuestros que han trabajado sobre lo que sería la escolástica latinoamericana, ¿no? En autores como Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, donde están los gérmenes del derecho internacional. Bueno, todo eso ha sido una tarea muy grande de Gaspar, y él pensaba que en América, en la conquista española, es la primera vez que se da una autocrítica, ¿no? Y muy lúcida a partir de estos pensadores. Una autocrítica del derecho a conquistar. Pero todo esto no lo exime, digamos, de haber pensado en la cuestión de la negritud. De todas maneras, la cuestión de la negritud, por lo menos en Santiago del Estero, aparece muy recientemente, ¿no? En unos escritos, fundamentalmente, de José Luis Grosso, un filósofo que viene de Buenos Aires, que ha trabajado un tiempo en Santiago del Estero y actualmente está en Catamarca. Él escribió un libro que se llama Indios Muertos y Negros Desaparecidos, ¿no? Esta fue su tesis doctoral ya hace más o menos unos 20 años atrás, ¿no? Un poco más, quizás. Y el otro, en el ámbito de la historia y de la antropología, ¿no? Hay una historiadora recientemente fallecida, joven historiadora, que se ha dedicado a estudiar, digamos, la cuestión de la población santiagueña en la época colonial, y fundamentalmente el Centro de Antropología de la Universidad Nacional, con Luis Garay y José Tobo, dos donde ellos toman un caso que es una localidad de San Félix, en Santiago del Estero, en donde se estima que a fines del siglo XIX
el 70% de la población era negra, ¿no? Esto como un caso, digamos, particular, pero que podía extenderse con distintas dimensiones a toda la provincia de Santiago del Estero. Bueno, todo eso son datos que no han sido incorporados seriamente ni en la reflexión de Canal, ni en la reflexión de Dilulo, ni en la reflexión de Gaspar, incluso en la nuestra, diría, que estamos abriéndonos a esa tarea, ¿no? Y bueno, y lo demás yo suscribo completamente a lo que ya se ha respondido recién. Me llama mucho la atención en lo que planteó recién Susana, bueno, los dos, el papel de la élite tucumana para promover toda una construcción del NOA, ¿no? Como este reservorio de una tradición hispánica, ¿no? Que además ubica a la élite de una manera, bueno, relativamente fuerte respecto a la élite rioplatense, o por lo menos con una particularidad. Pienso porque yo no sabía este dato, que habían apoyado tanto a Dilulo, sabía que habían apoyado mucho a Carrizo, digamos, pero veo que es el mismo accionar, por lo menos por lo que enunciaste vos, ¿no? Y eso genera todo un diseño de qué país está pensando en esa época, digamos, y de qué manera integrarse a la élite rioplatense, porque creo que el objetivo final era integrarse con cierta ventaja, ¿no? O con algo que llevar, y algo similar, digamos, en ese sentido, como una prolongación, se me ocurre a mí, de la misma acción cultural de Rojas, ¿no? De cómo una élite del interior se sitúa con la élite metropolitana, ¿no? Y negocia desde ahí lugares de poder. Me parece, no sé, quedé muy interesado en lo que planteo, y este libro, Indios Muertos y Negros Desaparecidos, voy a ver si está editado el libro o es solo la Sí, tesis. sí, tiene Ah, varias, sí, ha sido publicado hace varios años ya. Sí, bueno, voy a tratar de encontrarlo. sí, 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 sí. Eh, Ahí quiero hacer, bueno, te doy la palabra, no sé, Susana, si quieres contestarle Sí, algo. quería comentarle, amiga, hay un artículo bien interesante de Alejandra, los artículos de Alejandra Maile, donde ella trabaja a Rojas y a Feijó, ¿viste? Ella juega un poco instala un poco esto que vos estás diciendo, como un intelectual porque acá también está la cuestión de ser un intelectual de provincia, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento situado, y qué es lo que funciona como un capital de legitimación para ese intelectual, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella dice que un poco Rojas, y creo que varios de estos intelectuales, digamos, el capital simbólico de pertenecer al noroeste por este prestigio, ¿no? Del pasado colonial, del acervo arqueológico, ¿no? Del reservorio cultural del país, funciona, digamos, como un capital que puede jugar en la capital, porque a través suyo, a través de esos intelectuales, es posible hacer esa integración y esa mediación con lo que es Latinoamérica. Eso, hay un artículo, por ejemplo, de Diego Cheín, que en algún momento hemos discutido con el profesor Gustavo, que más allá de que hay algunas cuestiones, por ahí son bueno, no sé, son discutibles justamente, habla de Juan Alfonso Carrizo, cómo el proceso de constitución de lo que se conoce como el campo de la folclorología funciona a la par, digamos, de la legitimación como folclorólogo de Carrizo, y cómo de alguna manera había una discusión entre lo que sería la mirada de Rojas, por ejemplo, y la del interior con Padilla, y los investigadores de provincia y los investigadores de la capital, y una distinción entre investigadores de gabinete y los investigadores de campo, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre un Canal Feijó más vinculado a Rojas, digamos, insisto, son categorías discutibles porque Feijó también discute mucho con Rojas, pero de alguna manera pensemos que Feijó está cerca del Grupo Sur, digamos, tiene otro tipo de relaciones frente a estos investigadores del interior que, por ejemplo, manejan el quichua, ¿no? O que conocen o están cerca. Entonces, por ejemplo, eso se ve en el cancionero popular de Santiago del Estero, como tiene un cancionerillo quichua.
Y a su vez pueden hacer, y cómo son grandes trabajos, porque si uno ve esos estudios, digamos, de la década del 40 de Di Lullo y de Carrizo, son compilaciones enormes, ¿no? Son libros pesadísimos, que han recorrido muchísimo, o sea, como para dar cuenta de que acá nosotros estamos a la par de todos estos productos culturales, ¿no? Eso es como interesante de ver. Incluso, mirate, y respecto de esta relación con Padilla y de Di Lullo, hace poco, o sea, yo estoy trabajando con las cartas en este momento, ¿no? Y Di Lullo es de esos intelectuales que entre la década del 30 y del 40 un poco comienzan a converger y terminan cerca del peronismo, ¿no? Entonces, incluso, digamos, y Padilla es, o sea, de la Libertadora, o sea, digamos, ¿no? O sea, son perfiles realmente muy distintos, y como Padilla incluso lo acompaña, digamos, y lo asesora políticamente, y las relaciones entre Tucumán y entre Santiago del Estero son muy propenso en Santiago, porque es particularmente lo que estudio, pero habría que ampliar un poco más la cantidad de libros que ha financiado este grupo, ¿no? De hecho, el instituto, por ejemplo, que estábamos justamente hablando, donde está Luisín, el Instituto de Lingüística, Arqueología y Folclore, digamos, lo funda la Universidad Nacional de Tucumán en la década del 50, y después, mucho después pasa a ser, es la primera sede universitaria que tiene Santiago del Estero, y mucho tiempo después pasa a depender de la Universidad Santiagueña. O, por ejemplo, el Grupo Cultural La Brasa, y recibe financiamiento, digamos, del Grupo Tucumano, lo mismo que la revista. Hay un artículo bien lindo de Alberto Tasso que me había recomendado el profesor que habla justamente sobre la Brasa y la Universidad Nacional de Tucumán. Es impresionante la cantidad de relaciones que hay. Y de hecho en una de las cartas de Padilla, Padilla le dice a Di Lullo: usted sabe que yo considero que Santiago y Tucumán forman parte de una región histórica. Bueno, eso es fuertísimo, digamos, muy fuerte. Yo agregaría ese dato, la primera gran generación poética del NOA del siglo XX, ¿no? La Carpa surge en Tucumán, con apoyo de la Universidad de Tucumán, digamos, y nuclea a santiagueños, tucumanos, salteños, pujeños. Simplemente una introducción, por si los chicos no se ubican, estamos hablando de una generación de investigadores que iban al campo a recuperar literatura popular, digamos, en las provincias del norte. Algo parecido, a ver, Max, a lo que hizo poco después, que yo conozca, Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Viajando por el interior de Chile. Y hay también anteriores en Chile. Hay una película hermosa que la debes conocer, Max, que se llama La Recta Provincia, chilena, y que habla justamente de la recopilación de los cuentos populares, los cantares, etcétera, ¿no? En las provincias del norte estuvo un maestro catamarqueño con Alfonso Carrizo, que recibió el apoyo de la élite tucumana, pero también del Estado Nacional, terminó formando parte, creando el Instituto de Folclore, el Instituto de Pensamiento Latinoamericano después. Di Lullo, autor que hablamos en Santiago, en Córdoba, Julio Villano Esaín, que tiene tal vez un perfil un poco distinto, y en la región de Cuyo, un escritor muy interesante, Juan Rey Lucero, que tiene mucha relación también con la literatura chilena. Toda una generación interesante para pensar, y todo regionalmente, ¿no? Quiero hacer una acotación ahí, complementando lo que se viene diciendo, y es la cuestión esta que he incluido en la presentación, ¿no? Cuando Enrique del Percio nos invita diciendo: bueno, ustedes del interior viven hablando de que nosotros de Buenos Aires los invisibilizamos y todas estas cuestiones, ¿no? Hay un planteo en la obra de Canal Feijó, que está también Enrico Fernández asumida, y es el planteo de cómo, lo he dicho recién como de paso, pero vale la pena explicitar un poquito más, cómo la región noroeste, integrada al Perú y por lo tanto al Océano Pacífico, diríamos, a la ruta del Pacífico, se va degradando y perdiendo entidad cuando se va creciendo el puerto de Buenos Aires y la región del Río de la Plata, ¿no?
Pero esto no solamente en el periodo colonial de 1770 hasta 1810, sino se profundiza mucho más en el periodo independiente, ¿no? Y Canal Feijóo plantea de que Buenos Aires se convierte de tal manera en la capital, no solamente política, sino también cultural, económica y social de la Argentina, que es como una gran cabeza que absorbe la vida de todo el país, ¿no? Por eso, el Canal Feijóo asume el diagnóstico de Ezequiel Martínez Estrada de la cabeza de Goliat, ¿no? Buenos Aires es la cabeza de Goliat. Es una especie, y Canal Feijóo utiliza la metáfora de que la Argentina es una especie de un ser humano mal desarrollado, ¿no? Es una gran cabeza y un cuerpo raquítico, ¿no? Esta es la idea. Y entonces el planteo de Canal es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación que es histórica, real, existencial y que nos condiciona para movernos? Canal dice, no se trata de matar la cabeza, no se trata de apuntarle a la cabeza, sino de fortalecer el cuerpo, ¿no? Para una cabeza gigante, vamos a fortalecer un cuerpo que sea capaz de articular con esta cabeza en condiciones de igual a igual, que se maneje con esta cabeza, ¿no? Y entonces el instrumento para esta operación es la región. Lo que hay que hacer es revitalizar las regiones, volver a promover, ¿no?, la actividad regional, ¿no?, entre las provincias. Las provincias son ficciones, dicen, porque cada provincia, por ejemplo, Santiago del Estero con Buenos Aires, es como un portero que se va a entrevistar con el presidente de la República, ¿no? De hecho, Canal Feijóo pone muchos ejemplos. La política del interior se define en Buenos Aires. ¿Quién va a ser el candidato en Santiago del Estero? El que el presidente o el dirigente nacional de un determinado partido lo autorice, ¿no? Cuando va un funcionario a pedir ayuda en Buenos Aires, ¿a quién va? No va al presidente de la República, al ministro de Economía, al ministro de Educación, a otro ministro. O sea, todo se resuelve de Buenos Aires, ¿no? Entonces, las provincias solas con Buenos Aires no pueden entrar en diálogo, digamos, siempre van a estar en una situación de subalternidad. Por eso la manera de fortalecer el cuerpo es regionalizando, ¿no? Y bueno, la diferencia, y aquí hay una cuestión fuerte, entre el proyecto de Canal y el proyecto de Gaspar, y muchos proyectos, y el de Gaspar, es que mientras Canal Feijóo imaginó un proyecto de regionalización a partir de las élites, él propuso un instituto de desarrollo del interior argentino que le llamó el PINOA, IPINOA, Instituto de Planificación Integral del Noroeste Argentino, donde reunió arquitectos, ingenieros, economistas, sanitaristas, para pensar unas políticas regionales. El proyecto de Gaspar Rico Fernández fue diferente. No es un proyecto de las élites que van y tratan de realizarlo en la población, sino lo que Gaspar pretende generar es desde las bases, desde las poblaciones marginalizadas, desde el campesino, desde el indígena, ¿no?, que piensen un proyecto de una región de provincia, de ciudad, de campo, de universidad, de estado, de estados nacionales con características regionales, pero que surge de abajo para arriba, ¿no? Hay un texto de Gaspar que es muy interesante, que está en Cultura y Región, que es sobre la economía del bien limitado, ¿no? Y ahí en el texto sobre la economía del bien limitado, él cuestiona los proyectos de desarrollo que se generan desde las élites, ¿no? Él dice, muchos proyectos de desarrollo que el Estado ha tratado de implementar han fracasado por falta de asunción de las poblaciones, ¿no? O sea, el fracaso es porque la población no lo ha receptado como propio ni lo ha podido ejecutar. ¿Y por qué? Porque todavía hay en el interior un concepto que proviene ya de los pueblos originarios, en donde la tierra no es
un bien de la economía, digamos, ¿no? La tierra es una especie de hermana con la cual tratar, es proveedora, ¿no?, de la vida, y que nos provee lo necesario para vivir, para comer, para alimentarnos, ¿no?, para ser humanos, para poder coexistir, ¿no? Y entonces, sacar de la tierra más de lo que necesitamos para vivir, no está en la mentalidad criolla campesina, ¿no? Porque todavía pervive este modo de relacionarse con la naturaleza de los pueblos originarios, donde la tierra es una hermana más, es una madre, es un ser vivo que yo tengo que cuidar, ¿no? Por eso los proyectos de desarrollo, que son proyectos occidentales, ¿no?, modernizantes, en donde la tierra es un bien a explotar para generar riquezas, no está en las comunidades campesinas. Por eso el llamado que hace ahí Gaspar es un poco a generar proyectos de desarrollo que partan de las propias comunidades. Bueno, termino ese comentario, que ha sido un poco extenso, pero me parecía que era necesario para completar el pensamiento de este autor que estamos analizando, ¿no? Bueno, parece que no hay más que tratar. Yo agradecer mucho a ti, Susana, y también Gustavo. Estoy así como frente a una novedad muy grande. No había tenido noticia antes de todo este desarrollo de pensamiento filosófico, cultural. Me llama profundamente la atención dos cosas. La primera, como el esfuerzo por reconstruir fragmentos, ¿no? Esta idea de que hay superposiciones temporales dentro de un tiempo que se venía viviendo. Eso me parece genial. Leía esta semana un libro de Josefina Ludmer, que se llama Latinoamérica, y hablaba ella, ¿no?, cómo lo latinoamericano se va configurando a partir de tiempos no vividos, y va armando así una pequeña concepto de qué es Latinoamérica. Aquí había algo también similar, ¿no?, en esta de ir, rastrear, meterse en el terreno, recopilar historia. Me encantó la manera, ¿no?, de ese método filosófico del pensamiento. Y luego la interdisciplinaridad del mismo método me sorprende mucho, ¿no? Mencionaban siempre que eran filósofos, ingenieros, un montón de gente. Eso lo encontré también muy genial. Y por último, el acento, ¿no?, como de ir siempre hacia los márgenes, ¿no? De ir de alguna forma, pensar desde la frontera y reconstruir desde ahí la historia, y de ahí forjar pensamientos. La verdad, una grata sorpresa. Bueno, muchas gracias. Quiero acotar que Gaspar Rico Fernández ha sido un verdadero maestro, un genio. Daba gusto conversar con él y escucharlo hablar, y falleció en el año 2021, ¿no?, el año pasado. Y ese mismo año pasado hicimos una jornada de homenaje y esperamos poder publicar el libro de esa jornada, ¿no? Queda una huella muy grande, ¿no?, detrás de Gaspar, no como repetidores, sino como intento de tratar de prolongar esta voluntad de construir una ecúmene, ¿no?, en donde todos tengamos lugar, y donde todos seamos valorizados. Bueno, aprovecho para despedirme, saludarlos a los que han participado de este curso. Ha sido muy, muy, muy bueno para mí, muy importante interactuar con ustedes. No ha sido un curso, sino ha sido el intento de dialogar y expresar mi disposición para continuar dialogando en otros espacios. Susana, ¿quiere decirle algo? Sí, yo también muy agradecida por el espacio. Me alegro, la verdad, poder, bueno, hablar de estas tradiciones que a mí me parece que lo que me queda, digamos, lo que me parece súper interesante es cómo uno, después de revisar estas trayectorias y entender un poco de manera integral estos pensamientos, vuelve a revisar su propia formación, ¿no? Digamos, como que filosofía tiene
a veces, o algunas líneas, por lo menos en mi experiencia personal, a veces una cuestión medio desvinculada de las condiciones concretas, ¿no?, de elaboración de esas ideas, y repensar un poco eso, los contextos de producción de las ideas, y realmente lo que sería un pensar situado, un pensar comprometido, también nos hace repensar la figura del intelectual, que no es casual tampoco que en estos autores esté tan vivo, porque, bueno, cuando hay movimientos de masa siempre esa pregunta se reactualiza, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es como una pregunta interesante para hacer los que estamos, digamos, interesados en este campo y en este quehacer, ¿no? ¿Qué hacemos con la filosofía? ¿Qué esperamos de la filosofía? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo la transmitimos? Y el lugar que tiene o no en estos espacios académicos, como por ejemplo en este espacio puede darse, pero hay espacios que son muy hostiles, digamos. Yo he tenido problemas muy, muy fuertes por tratar de dar una perspectiva, digamos, quizás una mirada un poco más política de Gaspar Risco, o tratar de pensarlo desde este lugar más bien integral, ¿no? Así que eso me parece muy importante. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Ha sido importantísima la colaboración de hoy. Ya estamos en el horario de cierre y bueno, vos creo que, Susana, sos la que administras esta sesión, así que te dejo a vos y nos encontraríamos el viernes que viene, ¿no?, a las 9. Ya durante la semana por el WhatsApp les comunicamos, les mandamos algún material y bueno, compartimos, anunciamos el tema. Bueno, gracias a todos, Gustavo, Susana especialmente. Le quería pedir a Max que comparte el texto se puede compartirlo por acá, el texto que ha mencionado. Perfecto. Lo envío perfecto. Bien. Lo envías por WhatsApp. por el WhatsApp. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, Lautaro. Nos vemos. Chao, gracias.